conocimiento de lo natural en el informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. En los siguientes segundos escuchará algo lleno de salud para usted y su familia. Le vamos a hablar de lo más moderno que existe en Colombia en materia de medicina biológica. Biomédicos S.A. Institución creada para obtención de la salud a través de métodos naturales de comprobada eficacia, produciendo bienestar y calidad de vida sin efectos colaterales. Nuestros métodos en atención buscan resolver las enfermedades que no encuentran solución en la medicina convencional. Conocimientos, experiencia y calidad humana son la carta de presentación de nuestro equipo profesional. En Biomédicos tenemos como convicción que a la salud no se llega controlando los síntomas, sino atacando directamente las causas de la enfermedad. Y esto con los equipos más modernos en diagnóstico y tratamiento como son Dermatron, láser, ozonizador, repolarizador, campo magnético, colmena para test de medicamentos, electroacupuntor, detector de puntos sensibles, detoxicador iónico, equipo de reflexología y muchos más. Por eso, lo invitamos para que nos visite en Biomédicos S.A., Cuba con Popayán, calle 59, número 50 a 74. Separe ya su cita llamando al 254-5058. Biomédicos S.A. 254-5058. La mejor de las tardes para todos nuestros amables oyentes. Damos inicio en este momento a nuestro programa El Informativo de Laboratorio Soluna, que como Soluna solamente hay una, aquí en La Voz del Río Grande 910 AM de Todelar, como también a través de internet en www.solunaradio.com. Don Mauricio Arenas está en la parte técnica, quien les habla Paquita, y como siempre nuestro director el doctor Jorge Holguín Marín, químico farmacéutico graduado en la Universidad de Antioquia, con posgrado en nutrición y dietoterapia de la Universidad de Navarra en España. Hoy es miércoles de la Universidad de la Salud. Hoy estará con nosotros el doctor Mauricio Banoy Cuervo, director científico de Biomédicos SAS. Así que la más cordial de las bienvenidas a este programa, y vamos a saludar a nuestro director, el doctor Jorge Holguín. Doctorísimo, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doña Paca, don Mauricio Arena, el Control Master, a los amables oyentes del informativo de Laboratorio Soluna, que incluye una cantidad de temas variados. A veces hablamos de todo lo que hacemos en el Laboratorio Soluna, todos los medicamentos naturales, y también intercalamos estos programas con la asistencia de médicos especialistas en medicina de regulación fisiológica, integrativa, yo no sé, tantas cosas que al fin no sé cuáles son las últimas denominaciones. Habría que preguntarle al doctor Mauricio Banoy, que ya está en la emisora un poquito más tarde. Al fin, no sé cuántos nombres ha tenido estas medicinas diferentes. Bueno, como dice usted, doctor Holguín, hoy está el doctor Mauricio Banoy Cuervo, que es médico cirujano de la Universidad de Antioquia. Es especialista en terapias alternativas de la Universidad Juan N. Corpas de la ciudad de Bogotá, especialista en terapias no farmacológicas de la Universidad Juan N. Corpas, especialista en fitoterapéutica y plantas medicinales de la Universidad Juan N. Corpas, especialista en homeociniatría de la Universidad CES de Medellín, como también especialista en homotoxicología de la Universidad de Wittenberg, Baden-Baden, Alemania. La verdad, nosotros les decimos terapias integrativas, pero ha cambiado tanto de nombre esto de la medicina biológica, que el fin es solo uno. Los nombres pueden ser muchos, pero el fin es solo uno: buscar la causa y la curación de enfermedades. Doctor Banoy, la mejor de las tardes para usted. ¿Cómo me le va? Paquita, muy buenas tardes. Me extrañaba. Total. Yo también. Yo la pregunté, averigüé qué pasó, por qué no vino,
falta de asistencia, todo. Me pusieron falta de asistencia y todo, ay, bendito sea el Señor. Bueno, yo me reivindico, no se preocupe que yo me reivindico cualquiera de estos días, pero la verdad, doctor Banoy, el doctor Holguín se hacía esa pregunta y nos la hacemos nosotros todos los días. Medicinas integrativas, medicinas biológicas, medicinas homotoxicológicas, Medicina antiomotóxica, son tantas las especialidades, pero finalmente, ¿cuál es el nombre que lo define en este momento la medicina biológica? Para mí, Haga usted. es, primero saludo, perdón, qué pena Que primero nos saluda. Claro, sí, es que la salud de Paquita, es que la Sí. falta de asistencia fue muy grande, entonces tenía que hacer como, sí, nos hizo mucha falta, sobre todo por el cuestionario que le tocó al doctor De Holguín, la que escapó Paquita. las Yo 170 estuve preguntas. escuchando, él dijo que me tenía 170 preguntas y yo, bendita enfermedad, siquiera me salvé. No, mentiras, Paquita, es una broma pesada, discúlpeme. No, tranquilo. Supe exactamente la causa de su ausencia, totalmente pues razonable, disculpable, como se diga, esperando que se encuentre mucho mejor. Y al doctor Holguín un saludo muy cordial como siempre, lo mismo que a nuestros operadores del video, que parece que otra vez estamos Viene a ser que Facebook Live. en Facebook. ¿Y eso cómo lo pueden observar a uno? ¿Cómo es la...? En internet. Perfecto. Y a don Mauricio Arenas, mi tocayo, un hombre con nombre elegante, don Mauricio Arenas, el de las cosas buenas. Y a todos los oyentes, como siempre, un abrazo muy cordial. Estar al frente de estos micrófonos para mí siempre es grato, motivante. Estar en contacto con mis pacientes, con los oyentes, viejos oyentes, nuevos oyentes, fieles oyentes, que nos están escuchando ahora a través de la 910 AM de Todelar, Voz del Río Grande. la sí, voz señor. del Río Grande. Y como siempre, doctor Holguín, tratando de traer cosas nuevas. A mí me gusta mucho, no porque sean nuevas son mejores, sino pienso que lo nuevo es como integrador, lo nuevo resuelve muchas cosas, lo nuevo aclara muchas cosas. A mí me preguntan muchas veces si yo ya sé cómo tratar todas las enfermedades y si ya tengo todo claramente establecido de procesos, de diagnósticos, de tiempos, de todo eso, de opciones terapéuticas. Y yo siempre digo que la mayor parte del conocimiento está por venir. Nosotros apenas estamos como esbozando, digo yo, con respecto a todo lo que se viene, doctor Jorge Holguín. Como en un descubrimiento. Sí, es que ustedes se sorprenden, literalmente sorprendidos cada vez que van a un congreso y encuentran que todo es como nuevo, que todo es resultados nuevos, que son procedimientos nuevos, que son modalidades diagnósticas nuevas, protocolos nuevos, si se puede aplicar la palabra protocolo, porque es bien sabido que en esta medicina no es tratar enfermedades sino pacientes. Entonces son tratamientos como individualizados, particularizados hacia la persona que está al frente consultando, tratándose. Y el nombre, pues hemos pasado por tantos nombres que a mi modo de ver la que mejor explica todo esto es, en pocas palabras, sería medicina de regulación fisiológica. Sería como, pero el término que se está acuñando últimamente es el de la medicina integrativa funcional. Eso es lo que se está hablando, medicina integrativa funcional, porque se está haciendo más énfasis en funciones que en estructuras, que en otras cosas. O sea, por eso la medicina funcional termina siendo como esa nueva, entre comillas, nueva medicina que reúne todas estas opciones y que trata de hacer ver que en un paciente que tiene el hígado bien, el colon bien, la tiroides bien, el corazón bien, el sistema nervioso bien, y que se está padeciendo una enfermedad crónica, todo no parte de la estructura, también la parte funcional tiene mucho que ver. Y puede que la estructura esté bien, pero no se esté interconectando, por ejemplo, a
través de los neurotransmisores, a través de las catecolaminas, a través de las inmunoglobulinas, a través de las hormonas, o sea, todo lo que en el cuerpo comunica. Y ahí está un aspecto que para mí es muy importante, que hace parte de un capítulo bien interesante de esa medicina integrativa funcional que se llama la medicina vibracional. La medicina vibracional. O sea, que es como el equivalente para la medicina bioenergética. Exactamente. Si a mí me preguntan, doctor Mauricio Banoy, ¿cómo lo ubica usted a uno? ¿Cómo lo ubicamos a usted en la parte del directorio, del internet, de todo eso? Aparece médico bioenergético. Es el término que como que primero llegó, como que el que la gente más asimiló, como el que la gente dijo, vea, este trabaja con energías, este trabaja con campos interferentes, con puntos de fuga, con zonas de bloqueo, con todo esto, y es el término con el cual lo conocen a uno las personas, que si alguien llega y dice, es que tengo a un familiar con una hipertensión que no se le ha podido controlar con nada, un vecino que tiene una diabetes que, mejor dicho, eso entre más le hacen peor, una señora conocida del trabajo que tiene una migraña y que no han podido dar con ella, que no han podido dar con la solución al problema. Entonces dice, ¿cuál es la opción? Si no le pueden hacer lo que requiere en la medicina convencional occidental alopática, un médico bioenergético. Búsquese un bioenergético, averígüese un bioenergético, alguien que haya trabajado con migraña, con diabetes, con hipertensión, con bursitis, con osteoporosis, con artrosis, con todo eso. Doctor, perdóneme, dígame, Paquita. le hago esta pregunta. El término de medicina nuclear es totalmente aparte. Totalmente aparte. Nada que ver. Un médico que trabaje en medicina nuclear es un médico que trabaja con radioisótopos, que trabaja con el tecnesium, que trabaja con, por ejemplo, con el estroncio, sí, con el yodo. Con el yodo radioactivo, eso, un ejemplo, el yodo radioactivo, esa es la medicina nuclear, que la gente de pronto la asocia con la medicina bioenergética y son cosas que nada que ver. Son especialistas que trabajan con unos elementos llamados radioisótopos con fines diagnósticos y terapéuticos. Por ejemplo, las gammagrafías son exámenes que realizan los médicos nucleares, son exámenes. Lo mismo que lo que afirma el doctor Holguín, lo de las radioterapias o de... En el caso, por ejemplo, del hipertiroidismo. Exactamente, con el yodo radioactivo. Pero eso nada que ver con la medicina vibracional ni con la medicina bioenergética, no, es una especialización de la medicina convencional llamada medicina nuclear. Doctor Mauricio Banoy, este año, ¿qué es lo más nuevo, lo más reciente? Lo que le he venido comentando a Paquita, no sé si con usted hablé alguna vez, lo de la medicina funcional. Es que la medicina funcional es, doctor Holguín, mire que uno puede hablar de fitoterapéutica, de medicina vibracional, de oligoelementos, de homeopatía, de homeosinatría, de acupuntura, de apitoxiterapia, de campo magnético, de drenaje linfático, de cuántas opciones. Pero aparece la medicina funcional como esa medicina que se orienta primero a la causa, como siempre queremos en la medicina de regulación fisiológica, ir a la causa, pero que busca elementos más allá de lo que es la estructura, de lo que es la mente, de lo que es la digámoslo así, la parte estructural, somática, y se va más hacia la parte del funcionamiento, cómo funcionan las cosas. Las cosas muchas veces, como decía yo en un ejemplo que le puse a Paquita recientemente, hace como 15 días, que decíamos de esa fábrica de calzado que estaba funcionando a la perfección, pero que el zapato no estaba llegando al usuario. El zapato no llegaba al usuario. Al usuario final, porque estaban produciendo el mejor calzado, el mejor proceso, las buenas prácticas de manufactura, todo. Y en el proceso supremamente bien, la fábrica como tal, pero la distribución, las vías, los almacenes, la mensajería, de cadena, la mensajería, o sea, toda la parte mensajero de conexión de lo que yo hablaba de los neurotransmisores, de las betaendorfinas, de las inmunoglobulinas, de los oligoelementos, no estaba funcionando adecuadamente, lo que nosotros llamamos la alteración de la interconexión.
¿Se acuerda, doctor Holguín, cuando hablábamos de la parte de la energía fotónica, por ejemplo? Y un paciente puede que en la parte de la medicina fotónica esté funcionando muy bien. Es algo que es relativamente nuevo, relativamente, pero la parte de medicina funcional está aclarando muchas cosas que antes no teníamos claras con respecto a por qué un paciente con una enfermedad crónica tenía un proceso que por el cual ni por sus propios mecanismos ni a través de ninguna medicina, especialmente la alopática, lograba obtener la regulación fisiológica que necesitaba para tener la calidad y cantidad de vida que necesitaba el paciente. Mire, yo Muy voy bien. a... Oiga, la semana pasada se habló mucho pues, sobre la osteoporosis, las condrocalcinosis, ¿se acuerda? Sí, señor. Esta ocasión. En esta ocasión voy a traerles una historia clínica. Yo creo que yo me he convertido, no sé cómo trabajan En sinceramente, historiador, en médico historiador. cómo trabajan, pero es que para mí las historias clínicas son como esa ventanita que nos hace ver la realidad de las cosas, de las situaciones, de lo que yo llamo el, el resultado de todo el compendio, de toda la información que se pueda decir con respecto, la ventanita que nos dice, vea, es que esto es realmente lo que está pasando. La realidad, yo por ejemplo, por eso siempre digo que las historias clínicas son Casos de la vida real, en donde muchas veces a través de una historia clínica muchos oyentes llegan y se identifican y dicen, como tantas veces llegan a mi consulta, doctor, es como si usted estuviera hablando de mí. Usted dijo una cantidad de cosas que yo dije, este doctor cómo supo que yo tenía todo esto. Y es porque ellos se identifican, tal cual lo que usted mencionó, doctor Mauricio Banoy, en el programa, es lo que yo estoy presentando. Y yo he pasado por lo mismo, me han dicho lo mismo, me han hecho casi que todos los mismos exámenes y finalmente me dicen, aprenda a convivir con la enfermedad. Pero muchas veces también usted habla de esos temas y una persona cree tener esa enfermedad, pero no cumple todos los parámetros no y al final no la tiene. Exacto. Yo siempre he sostenido en este programa que las historias clínicas simplemente son parámetros de referencia. Aquí no estamos comparando a nadie con nadie, simplemente son ejemplos que nos ayudan para poder decir hacia dónde se puede orientar el diagnóstico, cuáles son los procedimientos, cuáles son los síntomas, cuál es la clínica, cuáles son los antecedentes, pero finalmente el análisis individual que hagamos de cada caso es el que va a determinar exactamente la causa primaria de la enfermedad del paciente que tenemos al frente. Muy bien. Entonces estamos al frente, en este caso voy a contar con el tiempo, Paquita, pienso que me va a alcanzar. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí, de una paciente de sexo femenino. Mire, yo le digo que antes de empezar esta historia, doctor Holguín, Paquita, oyentes, que a veces o muchas veces en medicina, no hablo solamente de la medicina que yo practico, sino de cualquier medicina, las cosas parecen ser muy evidentes y todo parece ser como, pero por Dios, es que con 5 o 10 palabras que menciona el paciente uno ya dice, no, pues ya, el paciente tiene esto, ¿cierto? Pero en la medida que pasa de esas 10 palabras y ya son 15, ya son 20, ya son 30, comienzan a surgir varias opciones. Y entonces aparecen en la mente de cualquier médico, me incluyo, como que uno va pensando y va diciendo, este paciente puede tener esto, puede tener esto, puede tener esto. Y uno antes de ir con el paciente a la camilla, ya está pensando en las probabilidades diagnósticas. Ya está pensando. A mí me parece que el examen físico es tan importante, y no solamente la parte del examen físico como tal, sino la parte de la evaluación energética, que muchas veces cambia totalmente el panorama. Y las 10 posibles diagnósticos que uno tenía saliendo del escritorio, pasando a la camilla con el paciente, ya son 10, 15 diagnósticos que quedan excluidos, solamente con el examen físico y el examen energético. Pero este es un caso que les voy a traer en la tarde de hoy, que yo sé que Paquita, el doctor Holguín ya están diciendo en pocas palabras qué tiene la paciente. Y vamos a ver que
La importancia no está en poder decir qué es lo que tiene el paciente o la paciente, sino cuál es la causa de lo que tiene el paciente o la paciente. Eso es lo más importante. No es llegar y decir, es que usted tiene esto y tomes esto. No, usted tiene esto, por esto es lo que más le conviene. ¿De acuerdo? Paciente de sexo femenino de 30 años de edad. Alguna vez me preguntaban, doctor, ¿y es que usted solamente atiende pacientes mayores de 50 años? Porque la mayoría de las historias clínicas que traemos son pacientes mayores de 50 años, pero no. La verdad es que atendemos a pacientes de cualquier edad, incluyendo recién nacidos, lactantes, embarazadas, adolescentes de cualquier tipo. Personas, adultos mayores, bueno. Paciente de sexo femenino, me estoy extrayendo mucho y esto es lo que pasa, Paquita, por lo cual no me alcanza el tiempo. Paciente de sexo femenino de 30 años de edad, natural de Fredonia, Antioquia, residente en el municipio de Bello. Paciente casada, con un hijo, de profesión auxiliar de sistemas. Es una paciente que presenta un cuadro clínico de 12 años de evolución. Si son 12 años de evolución y tiene 30, esto empezó más o menos a los 18 años. ¿Qué presentaba la paciente? Dolores de cabeza. Dolor de cabeza. Mire que el motivo de consulta figura como dolor de cabeza. Dolor de cabeza tipo pulsátil. ¿Qué es pulsátil, Paquita? Que se siente como si vibrara. Como si latiera, como Sí, un latido. como un latido, sí. Como sí, si el corazón, perdón, el corazón estuviera dentro del cráneo. Dentro de la cabeza. Dolor de cabeza tipo pulsátil, generalmente en la región temporal derecha. ¿Cuál es la temporal derecha, doctor Holguín? Aquí al lado derecho de la temporal, Arribita de la del pabellón auricular. arribita de la oreja está la región parietal. Los dos parietales se unen aquí en la línea parietal media derecha. parietal derecha, generalmente en la región parieto-temporal derecha. Parietal temporal. Parieto-temporal derecha, aunque también se localiza en la región temporal izquierda. Temporal izquierda. O sea, como que a veces en un lado, a veces en el otro. De Como la si cabeza. viajara. Como si viajara. Y se inicia casi siempre en las mañanas. Esto lo viene presentando desde los 18 años de edad. Fecha de la primera menstruación, a los 18 años de edad. El problema del dolor de cabeza empezó prácticamente una vez inició el ciclo menstrual. Ahí como que ya uno comienza a pensar muchas cosas, ¿no? Comienza a pensar muchas cosas, o como que en una sola cosa. Como que un dolor que da a un solo lado, como un dolor que es de carácter pulsante, como un dolor que se inicia con los ciclos menstruales. Doctor Holguín, yo creo que usted ya tiene ahí ya... No, pero ya estoy pensando en la causa y no veo nada, ya no veo nada en la causa. Exactamente, eso es lo que uno debe siempre pensar, no es en que el paciente diga en pocas palabras, yo tengo esto, a veces llegan con el diagnóstico, a veces llegan sin el diagnóstico. Esta paciente de esto ya tenía diagnóstico. El hecho es que mire lo que comienza a ampliar después de estas breves palabras. Comienza a decir que después de que el dolor se inicia, oigan bien, después de que se inicia, después de algunas horas, el dolor ya pierde su carácter pulsante. Ya no es como un latido, sino que es constante, como si fuera una presión, como si fuera una presión. Incluso una presión que está localizada en el lado en donde se inició el dolor pulsante, pero una vez cambia, ya deja de ser pulsante, ya no se va a un solo lado, sino como que se va a toda la cabeza. Comenzó a un lado, pero terminó alojándose prácticamente en toda la cabeza. Incluso en la parte posterior y en la parte de la nuca, parte posterior del cuello. Bueno, yo le pregunté si cuando ella, el dolor pulsante localizado en un lado de la cabeza pasaba a ser constante, eso estaba relacionado con una disminución de la intensidad.
Es decir, si ella cuando tenía ese dolor pulsante a un solo lado y pasaba a ser constante, le bajaba la intensidad del dolor. Y me decía que no, que el dolor era de igual o de mayor intensidad. Además del dolor, la paciente experimentaba casi siempre, en cada episodio crítico de crisis de dolor de cabeza, experimentaba náuseas, ganas de vomitar. En algunas ocasiones vomitaba y le molestaba el ruido y la luz. Yo creo, doctor Holguín, que con estas palabras ya cualquier oyente que nos está escuchando, Paquita, y usted ya está diciendo, se trata de una migraña. Exacto, lo dijimos en coro. Una migraña. La migraña está influida muchísimo por la parte hormonal. En la migraña hay genes implicados. Se dice que, por ejemplo, que los procesos de adaptación del Homo sapiens en Europa y en Asia en los tiempos de las heladas, de las eras del hielo y todo eso, un proceso de adaptación al frío fue el que generó unos cambios en los genes que nosotros tenemos para regulación de la temperatura, y que eso claramente muestra el origen de la migraña. O sea, es como si la migraña no existiera en el Homo sapiens de la sabana africana en el momento que estaba ubicado allá en África y no había salido de África, porque no existía esa adaptación al frío. Y eso lo... Pero entonces durante épocas de cambios climáticos. Exactamente. Que los cambios climáticos no solamente ahora, sino que siempre han existido. Oiga, pues doctor Mauricio Banoy, y me imagino que tenía pues el diagnóstico y tenía medicación. Ahí estaba algo bien interesante, y les voy a decir por qué este programa, porque yo sé que he hablado mucho de migraña, pero es que las estadísticas actualmente están mostrando que la migraña se está disparando. La migraña. Por ejemplo, ya hay una estadística global a nivel mundial que dice que el diagnóstico de migraña se está acercando al 18% en términos globales. Pero bastante. Eso es decir que prácticamente 1 de cada 5 personas con migraña. Eso es demasiado. Y hablar de migraña en niños, mire que antes hablar de migraña en niños Jamás. Muy poquito. Es que incluso la gente decía, es que el niño porque dice que le duele la cabeza, si a los niños no les duele la cabeza. ¿Cómo le parece? Entonces, resulta que es algo que está intrigando muchísimo a todo el cuerpo médico mundial de por qué se está intensificando, está aumentando la frecuencia. Podría ser tanto equipito eso, contaminación electromagnética. Doctor Holguín, yo, Mauricio Banoy, pienso... Sí. No creo. Estoy seguro Que sí. de la influencia Sí. de todos estos equipos de onda corta, de microondas, de celulares, de telefonía, de todo esto, de Wi-Fi, de Bluetooth, de todo esto que nos está inundando de una forma Que nos invadió de un momento a otro y no nos dimos cuenta. y que Yo nos también dice... invadía, yo la veo con 2 o 3 celulares hasta. Ay, doctor Holguín. Ay, Oiga, pues 2 o doctor 3 de Mauricio, dónde. entonces me imagino la cantidad de medicamentos y la pero es que periodicidad. aquí pasan varias cosas, doctor. Sí. Esta historia es bien interesante por muchas razones y voy a tratar de terminarla. Porque terminándolo ustedes se van a dar cuenta de algo que muchas veces como que se considera que pasó y como que nada influye sobre nada y como que se trató y como que esa parte y como que nada que ver. El hecho es, vamos a terminar la historia y ustedes se van a dar cuenta de algo bien interesante. En esta paciente los episodios de dolor, desde que se iniciaron, eran más o menos entre 4 a 6 horas. Si ella se levantaba con el dolor y se levantaba a las 7 de la mañana, Le podía 4 durar horas hasta el mediodía. al mediodía. Al mediodía tenía el dolor y así como lo describía, ¿no? Que primero pulsante, que en un solo lado, a veces derecho, a veces izquierdo, terminaba toda la cabeza. Y muchas veces ella decía, yo me termino como aguantando el dolor y como sin tomar nada ni hacer nada, como que el dolor desaparece.
Los intervalos eran entre 7 días y 15 días, inicialmente 15 días y eso se fue como alargando. como acortando a los 7 días, sí, bien, primero sí. 15 días y terminó Después 7. cada semana. Algo característico de la migraña es que el paciente o la paciente con migraña, con el vómito, le Descansa. disminuye notablemente la intensidad del dolor. Es algo muy característico, que es uno de los hallazgos o de la parte clínica que claramente nos está hablando de una cefalea vascular. La cefalea vascular o migraña tiene esa característica. Pero el vómito no lo presentaba siempre, más bien lo presentaba en forma ocasional. Sí presentaba casi siempre eran las náuseas. Y tan es así que ella muchas veces buscaba inducirse el vómito para que descansar del dolor. Ella lo trataba de hacer y a veces lo buscaba y no lograba vomitar. La paciente, doctor Holguín, antes de hablar de medicamentos, fue evaluada y evaluada y evaluada por múltiples especialistas, de todas las, y por épocas mejoraba. Ella no aclara si la mejoría era por algún tipo de medicamento. Como que ella decía, yo por momentos descansaba del dolor, podía llegar a pasar 3, 4, 5 y hasta 6 meses sin dolor. Y yo pasar 6 meses sin dolor decía, no, ya esto no me va a volver a dar. Y a los 6 meses venía una crisis de esas súper intensas que volvía otra vez la paciente a retomar muchas de las cosas que ella tomaba, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista de tratamiento. En muchos tratamientos que ella llevó a cabo le recomendaron dosis de medicamentos y con dosis de cada 8, cada 12 de elementos que debería estar tomando siempre para tratar de disminuir la frecuencia de las crisis, la frecuencia y la intensidad de las crisis. El hecho es que la paciente, 30 años, ya no estamos hablando de los 18, 19, 20 años, 30 años, edad actual, lleva más o menos casi que un año con una intensificación notable de los dolores de cabeza. Es decir, ella llevaba de los 18 a los 30, 12 años. Pero de los 29 a los 30 se intensificó. De los 29 a los 30 se intensificó, pero en una forma notable, impresionante. Un aumento de todo. Vamos a aclarar eso. Ella decía, se aumentó la intensidad. ¿Se acuerdan que yo les decía que ella se levantaba con un dolor y decía, lo puedo tolerar, tengo el dolor, y pasan 4 a 6 horas y el dolor cede espontáneamente? Ya el dolor no era moderado, ya era dolor severo, que ella calificaba en escala 10/10. De duraciones, la duración podría ser casi que hasta 3 días seguidos, en donde ella decía, yo me acostaba, doctor, o me acuesto con el dolor y me levanto con el dolor. La frecuencia que era cada 15 días, cada 7 días, eso se volvió de 2-3 veces por semana. Cuando el dolor era de un día, de 2 días, eso pasaban pocas horas, o un día, o 2 días máximo, para que volviera la siguiente crisis. Y había generado, por el hecho de incrementarse pues esta frecuencia, lo mismo que la intensidad y la duración, una incapacidad prácticamente seguida, permanente, constante. Ella le habían dicho últimamente que se trataba de un estatus migrañoso, y eso, la palabra estatus la conozco yo en varios diagnósticos. Digamos que los más frecuentes es el estatus epiléptico y el estatus migrañoso. El estatus epiléptico es como el paciente como que no sale de una crisis para entrar en la siguiente, como que está convulsionando casi que permanentemente. Y el estatus migrañoso es eso, un estatus es que el paciente no se le quita, o pasa demasiado poco tiempo, no está bien dicho eso, pasa muy poco tiempo entre una crisis y otra.
Y eso fue finalmente lo que le dijeron a ella, que se trataba de un estatus migrañoso. Entonces, la medicina convencional ante esas situaciones comienza a recurrir a medicamentos, de los cuales vamos a mencionar alguno, en donde está incluso la pregabalina ahí. Pero adicional a la pregabalina hay un elemento que en ella se utilizó que se llama la prednisolona. Oigan ustedes bien, entonces ya comienzan a utilizarse elementos que, mire, si usted va a ver las indicaciones de la prednisolona, muy seguramente no va a encontrar que la migraña esté dentro de sus indicaciones, pero es como que los recursos a los que tiene que llegar la medicina convencional tratando de sacar a un paciente de una situación en donde está casi que en un persistente dolor de cabeza. Bueno, mire cómo son las cosas. A la paciente le preocupa mucho, en medio de todo este último año, que se vea alterada su visión, la visión. Ella dice que en los 12 años de dolor de cabeza nunca se le alteró la visión, pero en el último año sí. Se vino a alterar mucho la visión. Ella decía, por ejemplo, que la motilidad del globo ocular del lado afectado, porque siempre era en forma alternante, se afectaba. Ella terminaba viendo doble. Lo mismo, algo que nosotros los médicos llamamos ptosis palpebral, que es como que el párpado se cayera, como que cae, como que al paciente se le dificulta levantar el párpado del lado comprometido. O sea que prodromo. Es que eso se presentaba, doctor Holguín, antes, durante y después. Eso era casi como que todo el tiempo. Y alternaba, y entonces a veces amanecía con un ojo más afectado que otro, a veces era en un día el derecho, en el siguiente día el izquierdo, iba como cambiando. Pero el hecho de la visión doble, que ella notara que se afectara la motilidad ocular, que ya voy a comentar más adelante que aquí hubo hasta oftalmólogo involucrado, finalmente no se resolvía la situación. Como muchos pacientes, doctor Holguín y Paquita, que pasan por todas las especialidades y como que no se resuelve, y le añaden medicamentos y le suman medicamentos y le hacen exámenes y resonancia y tomografías y de todo, y como que nada se muestra. Suman los especialistas, pero no se busca la solución, no se encuentra la solución. Yo diría que a veces sí se busca, lógico, cuando le mandan una resonancia la están buscando, sino pero que no se encuentra nada porque todos los exámenes eran normales. Y es ahí donde la medicina convencional dice, pero ¿qué más le podemos mandar a esta señora, por Dios? Y no sale de ese estatus. Mire, cuando una situación como esta se presenta, doctor Holguín, la situación o el componente emocional siempre sale como a relucir, ¿no? Como que el nivel de ansiedad del paciente, como que la tensión muscular, como que la parte del flujo vascular disminuida por tensión muscular hace que el paciente recaiga en una situación de difícil manejo. Hasta morfina utilizaron con esta paciente, morfina. Usted, doctor Holguín, me preguntaba por los medicamentos. O sea, ¿con cuál empezó? Bueno, yo voy a mencionar algunos. Dentro de los medicamentos que la paciente recuerda haber tomado o está tomando están la prednisolona, la pregabalina, el tramadol, la morfina, propanolol, ácido valproico, flunaricina, acetaminofén con codeína, acetaminofén con cafeína, acetaminofén con tramadol, celecoxib, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, meloxicam, bromuro de iosina, fluoxetina, sumatriptán, sertralina, escitalopram, levotiroxina, mejor dicho. De todo. De todo. Una paciente... ¿Y por qué levotiroxina tenía también problemas de tiroides? Paquita, encontró usted ahí como la clave. Levotiroxina. ¿Desde cuándo levotiroxina? Paquita, vea, yo sé que usted está muy concentrada en este tema y al mencionar yo la levotiroxina y usted decir tiroides, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Y mire que yo le decía que esta historia clínica es bien particular. Porque mire que yo estoy leyendo aquí todo como relacionado con dolor, ¡ta! Y aparece una levotiroxina en una paciente muy joven, muy joven. Viene la aclaración, mire la aclaración. Esta paciente ha sido evaluada por neurólogos, neurocirujanos, psicólogos, psiquiatras, oftalmólogos, médicos internistas, médicos generales y endocrinólogos.
Ah, bueno, Se- pero entonces está siendo tratada con levotirosina sódica y usted dice que el dolor continúa. el dolor continúa. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que llegó a pasar hasta 6 meses sin dolor y todo eso? Ujú. Esta es una paciente que llevaba un año, en donde si pasaban 4 horas, 6 horas, 8 horas de dolor, era mucho, porque prácticamente estaba Con dolor constante. constante. La intensidad generalmente alta. Lograba disminuir dependiendo de alguna dosis de algún medicamento en particular. Ujú. Pero ella decía algo que nos comentan a los que trabajamos con esta medicina, nos comentan mucho, y es el hecho de que hay muchas drogas o medicamentos mejor que como que emboban, como que atontan, como que el paciente no se siente en sus cabales al 100%. ¿Cuál es la palabra que usted utilizaría para eso? Yo tengo una, ¿Cuál? diga usted la primera. No, dígala usted, doctor Holguín. Embomban, Como Eso sí. embobados. Embombados. embombar. Embombados. Sí. Como embombados, como que no reaccionan como reaccionaban antes, como que se sienten pesados, como que no son ellos. Como flotando en vez de caminar. Sí, como algo así como Sí. el paciente dice, vea, hay cosas como que me bajan el dolor, pero como que me atontan, como que me Yo le digo, me embomban, siento como un zombie. como un zombie. Esa era la palabra que Me quería siento como un Paquita, me zombie. siento como un zombie. Pero usted no se siente como un No, 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 zombie. no. Como si fuera hablando la paciente. Que diga, me siento como un zombie. A esta paciente le habían recomendado tomografías, resonancia magnética, hemoleucograma, transaminasas, fosfatasa alcalinas, proteínas C reactiva, anticuerpos antinucleares, citoquímico de orina, creatinina sérica, glicemia en ayunas, perfil tiroideo, perfil lipídico, bueno, todo. Todo normal, excepto La tiroides. la La TSH. TSH. La TSH. Pero aún no necesariamente es el foco. Porque si hubieran manejado la tiroides ya hubiera resuelto todo. Entonces el foco no exactamente es la tiroides. Bueno, mire, a ver si usted cambia lo que acaba de decir o no lo cambia con respecto Sí. a lo que voy a decir. Un elemento importante dentro del cuadro clínico de esta paciente, prácticamente desde que iniciaron los dolores de cabeza, de pronto no tanto cuando iniciaron, más o menos al año, 2 años de haberse iniciado el dolor de cabeza, fue el hecho de que le hubieran encontrado una TSH aumentada. Si estamos hablando de 1 o 2 años, estamos diciendo que de 20 años ya le encontraron una TSH aumentada. Y le mandaron la TSH no por el dolor de cabeza, sino por un sobrepeso. Entonces encontraron que la Un TSH, hipotiroidismo. un hipotiroidismo generador de sobrepeso, porque tenía un índice de masa corporal, a lo mejor, sí, un índice de masa corporal superior a 30. Le ordenaron la TSH y en ese momento, 20 años de edad, estaba en 11 microunidades por mililitro. El valor normal es hasta 4. Tenía casi que el Muchísimo. triple. Estaba supremamente alto. Y a ella le comenzaron a hacer el manejo desde los 20 años de edad con levotiroxina, pero en baja dosis, la cual se fue aumentando progresivamente. Se fue aumentando y el hecho es que prácticamente la paciente nunca logró disminuir de 6 microunidades por mililitro. O sea, como que lo máximo a lo que habían llegado era de 11 a 6. Lo máximo o lo permitido o la relación normal de la TSH es de 0.5 a 4. Y ya pasó de 11 a 6, pero pasaba algo bien particular, que ese 11-6 estaba en 6 y en la siguiente evaluación a los 6 meses estaba en 8, a los 6 meses estaba en 9, luego pasaba a 7, luego pasaba a 6, o sea, como que no lograban dar con, y por eso pasó de 50, 75, 100, 75, 50, y siempre se estuvo como manejando una dosis cada 6 meses diferente porque le iban encontrando valores diferentes. Llegó a tomar hasta 100 microgramos de levotiroxina cada 24 horas. Se tenía como la precaución, digo yo, de recomendarla 6 días a la semana, descansando los días domingo.
Pero algo bien interesante, y que esto se obtuvo solamente hasta el final, la calcitonina. La calcitonina. ¿Y qué es calcitonina? La Pero calcitonina, le estaban formulando calcitonina. no, Estaba bajita. estaba bajita, Mm, exactamente. Entonces ahí viene algo bien Ah, interesante. ya. ¿Ya encontró usted la causa? Sí, ya. Pero, o sea, no era la tiroides, pero sí algo asociado ahí. Paratiroides. Exactamente. mm. Volvemos otra vez a la paratiroides. Unas estructuras que se encuentran en la parte posterior de la tiroides, y resulta que está la paratormona y la calcitonina. La paratormona es una hormona producida por las glándulas paratiroideas y la calcitonina está producida por las células paracinales de la tiroides. Y van, cuando aumenta una, baja otra, cuando sube una, baja otra, o sea, eso va permanentemente y está en una biorregulación. Ahí sí podemos hablar de una biorregulación funcional, todo dependiendo de diferentes factores que están relacionados con muchas cosas que tienen que ver con la absorción del calcio, del fósforo, con el metabolismo óseo, con la función renal, con el calcio ingerido, con el fósforo ingerido. O sea, ahí van una cantidad de cosas que cuando el paciente tiene alterado esto hay que pensar en muchas cosas, pero van a darse ustedes cuenta de algo bien O interesante. sea, le hicieron reposición de calcitonina. Sí, señor, exactamente. Y de ahí para arriba. Y ahí viene algo bien, otro hallazgo bien importante. La calcitonina que se encontraba baja, se le comenzó a dar la formulación y se subió más del doble, como muchas veces pasa con la tiroides, pasa con la calcitonina, que el paciente le comienzan a dar fórmula y se pasa, como el paciente que está, no es el caso de esta paciente, pero está con una TSH de 11 y le manda la levotiroxina y pasa a Se va a 0.01, así pasa, ¿cierto? Ujú. Y como que el paciente termina en unos extremos enormes, igual sucedía con la calcitonina. La calcitonina es una hormona que interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. Es producida a nivel de la glándula tiroides y es una hormona que está o se contrapone, llamémoslo así, a la hormona paratiroidea. Es decir, las dos están vigilando. Cuando está bajito el calcio, se activa la paratormona. Cuando está alto el calcio, se activa la calcitonina. Y mire que son producidas en el cuello muy cerca la una de la otra. Pero viene algo bien interesante, y eso es lo que yo les decía al principio de esta emisión, que muchas veces en los pacientes suceden muchas cosas como si lo que sucediera fuera algo tan aparte, tan independiente, que nada que ver con lo que está sucediendo o lo que ha sucedido. ¿Me hago entender? Le contó algo. Sí, algo que en esta paciente podría haber pasado desapercibido si no tenemos en cuenta ese análisis integral de todo lo que sucede. Yo sé que todo en el ser humano influye en mayor o menor grado, todo. Y hay un antecedente, mire usted, de un cáncer de mama. Cáncer de mama. Me visita con 30 años de edad. Tan joven. Oiga pues. ¿Pero antecedente de ella o de de un familiar? ella, de ella, un CA de mama, al parecer supremamente agresivo, pero in situ. O sea, fue a través de una retracción del pezón que ella se hizo la valoración, se hizo el examen, se hizo la biopsia y apareció que tenía un cáncer intraductal mamario localizado. Pero por ser de naturaleza altamente agresiva, fue una paciente que fue sometida rápidamente a mastectomía, quimioterapia, radioterapia, y rápidamente se resolvió el proceso sin mayores repercusiones, porque ni siquiera hubo hallazgos a nivel ganglionar. ¿Hacía cuánto? Esta paciente le hicieron el diagnóstico a los 29 años de edad. A la mamá de ella, de la paciente, también le encontraron un cáncer de mama relativamente joven, a los 35 años de edad. Tenía antecedente familiar. Ya tenía antecedente familiar. Entonces a esta paciente con 29 años de edad se le realiza la mastectomía, el vaciamiento ganglionar, la quimioterapia, la radioterapia, y todo pasó como que rápidamente se resolvió, y como que eso simplemente fue algo Ya, que... un episodio que pasó y ya. Un episodio que pasó y se resolvió rápidamente, y rápidamente se hizo el diagnóstico, el tratamiento y listo. Y nada que ver.
2 meses después de la cirugía, de la mastectomía, la paciente comenzó a presentar esa notable intensificación de los dolores de cabeza. En términos generales, se le atribuyó este incremento al proceso neoplásico y a sus consecuencias psicológicas, lo que le decía yo al doctor Holguín, que se piensa como en la parte emocional, una paciente muy joven con un cáncer, que a pesar de que se haya resuelto rápidamente, eso emocionalmente en una paciente tan joven repercutía, y entonces todo como hacia la parte emocional y la psicoterapia y todo como eso, y nada, entre más psicoterapia y más medicamento ansiolítico y todo eso, ella terminaba diciendo, me siento como un zombie, me siento como que el dolor está ahí, como que está todo el tiempo, como que no se me quita y como que no hay nada que me lo quite. Está tapadito ahí. Como tapadito, como que si me llegan a suspender la medicación, sé que me va a dar el dolor más fuerte del mundo. El hecho es que esta paciente afirma enfáticamente, porque yo le preguntaba, emocionalmente usted cómo se encuentra en este momento después de lo que pasó. Me refiero a la parte del CA de mama, el cáncer de mama, a los 29 años. Emocionalmente, no, doctor, yo sé que fue, gracias a Dios, una situación que se resolvió rápidamente. A mí el hecho de que me hayan hecho el procedimiento, a mí eso no me afecta, no interviene, no afecta mi vida conyugal, familiar, laboral. No, yo siento que emocionalmente estoy perfecta, que eso a mí no, yo sé que le ha pasado a muchas personas y muchas personas han tenido que sufrir muchas cosas por eso, pero a mí realmente fue muy a tiempo que se me hizo el diagnóstico. Pero no será que el inconsciente le trabajó. No, lo que le dijo el doctor Mauricio Banoy, que después de los 29 años la migraña aumentó. Por eso, pero no será que inconscientemente ella sí se afectó y no se daba cuenta. Pues las lecturas hacia un campo interferente emocional daban absolutamente cero. Campo interferente emocional no existía. Campo interferente físico sí existía. Físico sí existía. Y el doctor Holguín mencionó algo muy importante con respecto a la calcitonina y a la radioterapia y a todo esto. El hecho de que la calcitonina se haya visto afectada, disminuida, luego aumentada, está muy en favor de algo que nosotros en términos de medicina llamamos síndrome de hipersensibilidad. Que los pacientes lo pueden manifestar de muchas formas. No sé si ya me toca cortar o qué o no. Tiene un minuto. Bueno, síndrome de hipersensibilidad. Síndrome de hipersensibilidad. Mire algo bien característico de esta paciente. Ella dice que, por ejemplo, antes cuando tenía una crisis de migraña, antes de la cirugía, ella notaba que como que no había parte de su cuerpo ni incluso de su cabeza que ella se tocara y sintiera cosas extrañas, o como si sintiera chuzones, o como si sintiera que estuvieran martillando la zona que se estaba tocando. No, pero después de la cirugía comenzó a aparecer cosas que ella sentía, que por ejemplo al acostarse y colocarse una sábana o una cobija encima, eso como que le dolía, como si sintiera algo que le chuzaba o que le presionaba, que ella no sentía eso. El síndrome de hipersensibilidad está muy relacionado con los campos interferentes físicos. Y una cirugía, en este caso fue una cirugía de una mastectomía por un CA de mama, puede ser prácticamente cualquier tipo de cirugía. Si después de una cirugía aparece esa hipersensibilidad, que puede ser cutánea, puede ser de cavidad oral, de mucosa, si por ejemplo la dispareunia en las manos, esa hipersensibilidad, hay que pensar en un campo interferente físico. ¿Qué técnicas, qué terapias en general usaron en biomédicos para la clave, doctor, sin lugar a dudas, estuvo en la resolución del campo interferente físico con terapia neural. Este fue uno de los ejemplos. Varias terapias, pero esa era la de base para empezar. Claro, hubo, imagínese, con tantos medicamentos, con esa intoxicación que tenía la paciente, con medicina antiomotóxica. Medicina antiomotóxica, homeosiniátrica, pero la clave del éxito estuvo en la resolución del campo interferente físico. Con terapia neural. Y mire que ya le decían, es que eso fue una cosa, que nada tuvo que ver con el dolor de cabeza. Pero ella tenía, y eso es lo que quiero comentar ahora,
Ella tenía Ya. una cefalea vascular de base, un hipotiroidismo crónico, un aumento de la calcitonina por tratamiento, un antecedente personal patológico por cirugía de mama, unos efectos colaterales importantísimos por terapia anticáncer de mama, lo mismo que por terapia medicamentosa para el dolor. Pero lo más importante aquí en la aclaración del diagnóstico fue el síndrome de hipersensibilidad. Síndrome de hipersensibilidad. Bueno, doctor Banoy, ahora sí se nos acabó el tiempo. Interesantísima, la verdad, la historia clínica. Y el próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos nuevamente aquí con usted en La Voz del Río Grande 910 AM con el informativo de Laboratorio Soluna. 254-5058 es el número telefónico de Biomédicos SAS. Nuestro PBX es el 408-1010. Doctor Banoy, muchas gracias. ¿Si alcancé a terminar el tema? Pues No, prácticamente. mayor información en biomédicos. 254-5058. Perfecto. Sí, señor, el próximo miércoles, si Dios lo permite, nos veremos nuevamente, doctor Holguín. Muy Muchas bien, doña gracias. Paca. Va para Medellín. No, señor, no voy para Medellín, voy para otro lado. A don Mauricio Arenas, muchas gracias por su asistencia técnica. A ustedes, amables oyentes, gracias por la sintonía. Mañana, en punto de las 3, nos encontramos nuevamente aquí en el informativo Soluna. Hoy a las 10 de la noche en la 13:50. Chao, chao. Todo lo que usted quiere saber sobre su salud, las plantas, los minerales.